Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos de regreso después de una temporada de descanso. Bienvenidos a su canal Católico Vive tu Fe. Espero que nos vuelvan a sintonizar para dar nuevos temas. Es como una segunda temporada de este canal. Tenemos a un gran invitado. Me permito tener el honor de acompañarme el licenciado Guido Rojas, teólogo y apologeta católico, quien en esta como segunda temporada, pues vamos a tener la dicha de que nos comparta el tema del canon. Pero recordemos, nuestro formato es que antes de iniciar cualquier tema, pongamos en manos de Dios, nuestro Señor, todo lo que vayamos a decir para que todo lo que digamos sea para edificación de nuestra iglesia y sea para glorificar y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Eh, no sé si usted, licenciado Guido, quiere hacer la oración o me permite hacerla yo o usted qué dice. Bien, puedes hacerla. Ok. Bueno, antes de darle paso al licenciado, nos ponemos en oración, vamos a hacer una pequeña oración, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por otro día más que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, que nos permite, Señor, compartir tu palabra, compartir la buena nueva. Gracias, Señor, te doy por la vida de tu hijo Guido y gracias, Señor, por lo que él está haciendo para que lo sigas usando como instrumento de tu paz, que lo sigas usando como instrumento de tu sabiduría, Señor, y pueda llegar a través de él tu evangelio, Señor, a todas las naciones, como lo dices en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el don de la vida. Gracias, Señor, porque nos dejaste ese Espíritu Santo quien anima a personas como el licenciado Guido y como aquí tu hijo Diego, para que nosotros podamos compartir al mundo entero, Señor, esta buena noticia y este amor tuyo que nos une en comunión con la iglesia. Gracias, Señor, porque nos has dejado esa santa palabra y que dejaste, Señor, a estos santos padres, a estos santos, a estos padres de la iglesia, a estos obispos, que pudieron, Señor, a través de ellos dejarnos lo que el día de hoy, Señor, conocemos como Biblia, tu santa palabra. Que esperemos, Señor, que todo lo que digamos sea para glorificarte y edificación de nuestra iglesia. Amén. Ahora sí, señor Guido, licenciado, tiene el panel. Adelante, licenciado. El panel es todo tuyo. Gracias, gracias. Bendiciones para ti. Gracias por tu invitación. Diego, ¿tú vives en dónde? ¿Tú resides en dónde? En México. Ah, bueno. Bueno, yo estoy transmitiendo acá. Yo vivo en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones para ti, bendiciones para tu audiencia de tu canal Vive tu Fe Católica. Creo que dices que así se llamaba. Y pues gracias por la invitación Católico. de Católico Vive tu Fe. Uh-huh. Sí. Así es. Entonces, gracias por la invitación para tratar este tema del canon bíblico. Es un tema interesante, es un tema que a veces se debate mucho en las redes sociales entre católicos y evangélicos, sabiendo las diferencias que existen, ¿no? Las diferencias que existen en cuanto al número de libros que son inspirados por Dios. Entonces, para las iglesias cristianas evangélicas, tienen ellos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Para la iglesia católica tenemos un número de 46 libros del Antiguo Testamento, los números igual para el Nuevo Testamento, los textos neotestamentarios son 27. Para la iglesia ortodoxa, que es una iglesia hermana, ellos tienen tres libros de más del Antiguo Testamento, que es la carta de Manasés, y tercera y cuarta de Macabeo, o sea que tienen 50 libros. O sea que, por así decirlo, a grosso modo, cuando se habla del canon, hay que saber bien esas diferencias entre los unos y los otros y entre las diferentes iglesias. Como te digo, el problema radica en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son los mismos 27 libros.
que se distribuyen 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas de Pablo, incluyendo a los hebreos, 3 de Juan, 2 de Pedro, Santiago, Judas y el Apocalipsis. Ese sería. Y el Antiguo Testamento para los católicos romanos son los 5 libros del Pentateuco, 16 libros proféticos, sabiendo los 4 profetas mayores, 18 libros históricos y 7 sapienciales. Que es tomado, la forma como está distribuido es de la Vulgata Latina, que es pues la Biblia, que fue Biblia oficial pues de la Iglesia Católica por mucho tiempo. No sé si quieras preguntar o agregar algo para que vamos interactuando. Ok, sí. Yo siempre he tenido una duda, licenciado, es cómo fue que la iglesia o en qué momento la iglesia eh, prácticamente dijo, bueno, tenemos que reunir los escritos de nuestros antepasados, por así decirlo, los apóstoles, y reunirlos en un libro, en esto que el día de hoy llamamos Biblia. ¿Cómo fue y en qué momento tal vez estaba la iglesia para que dijera, vamos a compilar todo lo que nuestros antepasados nos dejaron, tanto de los profetas hasta las cartas de Pablo? Bueno, eso es importante esa pregunta. Eso hace parte de lo que es ya el magisterio de la iglesia. O sea, para la iglesia católica nosotros entendemos como el magisterio, o sea, como el depósito de nuestra fe. Creemos que en primer lugar están las Sagradas Escrituras y también pensamos que lo que es la tradición de la iglesia es también importante, es el otro pulmón. También tiene el Espíritu Santo como asistente. Cuando hablamos nosotros de tradición, hablamos de 2 fuentes principales que son lo que es la parte de los escritos apostólicos también, que son los escritos también que surgieron en los primeros siglos, siglo primero, siglo segundo, y los padres de la iglesia. Entonces, ese es, por así decirlo, el compendio de nuestra fe. Hay 2 cosas primero. Con respecto a lo que es la literatura cristiana en los primeros siglos, a finales del siglo primero, del siglo segundo, como es, por ejemplo, la Didache, la carta de Bernabé, las epístolas de Ignacio de Antioquía, un obispo que conoció en vida al apóstol Juan, la carta a los Corintios del obispo de Roma, Clemente Romano. En ellos citan varios textos de la Biblia. Y lo importante del caso, la carta de Justino Mártir, con su diálogo con Trifón, también todos estos son personajes importantes, cualquiera los puede buscar. Ellos citan también los libros que nosotros conocemos como deuterocanónicos, o sea, el segundo canon, o sea, los 7 libros del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego o traducidos en griego y que no están en las Biblias evangélicas, que es la de la discusión, que es, por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Barú, el libro de Judí, segunda y tercera de Macabeos y el libro de Tobías. Esos son. Entonces, esos son, por así decirlo, estos libros. Ahora, y eran citados, pero no había un canon como tal. No había, por así decirlo, un canon. Es un término que viene en griego, canon, que es caña de medir, o sea, la forma como estaban, pues, aceptados esos libros. Y resulta que en el siglo segundo hubo un hereje enorme, Marción, en Roma, de la comunidad gnóstica, o sea, de corrientes heréticas, que empezó, por así decirlo, a dar un canon, sobre todo el Nuevo Testamento, que incluía solamente las cartas de Pablo y Hechos de los Apóstoles. Y el Evangelio de Lucas, desechaba todo lo demás. Ante eso, la Iglesia Católica respondió ya con la misma autoridad que le dio Jesucristo, cuando le da poder de llaves, de atar y desatar, como aparece en Mateo 16, 18 y 19. Entonces, la Iglesia Católica primitiva, tenemos como católica en el sentido de la universalidad, porque estamos unidos con los ortodoxos. Hay que también saber que hay otras iglesias que también reclaman esa catolicidad, y que es, por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia luterana y también la sucesión apostólica, que pues ellos es otra, ellos dan su razón de peso, pero por así decirlo, lo que nosotros somos a la iglesia católica, apostólica y romana, con la autoridad de los primeros obispos de Roma, entonces empezaron, por así decirlo, a mirar de estos mismos libros que se tenían pues como sagrados, cuáles eran sí y cuáles no. Incluso hay gente que no sabe que muchos libros del Nuevo Testamento, algunos eran también tenidos como apócrifos o eran tenidos también como en duda.
A veces la gente cree que solamente son en el Antiguo Testamento, no, son 7 libros del Antiguo Testamento y 7 libros del Nuevo Testamento, que siempre hubo pues esa discrepancia en algunas comunidades o en algunos jerarcas de la iglesia. Y del Nuevo Testamento, por ejemplo, estaba la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la epístola de Judas, el libro del Apocalipsis también, la segunda carta de Pedro y segunda y tercera epístola de Juan. Entonces las primeras comunidades, sus primeros líderes empezaron a ir pues mirando, siempre creemos que con la asistencia del Espíritu Santo, cuáles libros eran inspirados y cuáles libros no. Es más o menos como un compendio general. No sé si quieras también preguntar o aportar algo. Sí, pero por ejemplo, había durante este compendio o elección de los escritos sagrados, había o existía o existe algún criterio o criterios para decir, bueno, este libro o esta carta o esto es inspirado o decimos que es inspiración divina por esto, por esto, por esto. Hay criterios para que la iglesia pudiera a través de esto decir que sí son inspiración divina. Sí, sí. Muy buena pregunta. Sí. Del Antiguo Testamento, lo que era la Septuaginta, o sea, la versión de los 70, eran libros que fueron escritos en Alejandría, en Egipto, del siglo III al siglo I antes de Cristo. De esos hay cantidad, por eso te decía, son más de 51 libros de esos. De esos libros, la Iglesia Católica Romana acogió 46. ¿Qué se diferencian, como te digo, del canon palestinense o el canon en hebreo, que surgió ya a final del siglo I en una reunión en Yania, aunque eso se discute mucho, pero hay algunos biblistas que sí lo dan como hecho. En el norte de Israel, ellos se fueron con un canon solamente en hebreo, que son los que te decía, los 7 otros deuterocanónicos que son en griego. Entonces, un criterio de la Iglesia Católica es que esos libros del Antiguo Testamento estuvieran en griego. Incluso los mismos biblistas evangélicos, ellos mismos dan por hecho. Uno puede mirar en Biblias, yo tengo una gran cantidad de Biblias de estudio evangélicas y Biblias de historia del cristianismo hecho pues por los más grandes eruditos. Creo que tengo una muy buena colección. Ellos afirman de que la Septuaginta, como así se llamaba, era la Biblia del Antiguo Testamento que utilizaban los primeros cristianos. De esos libros, como te decía, hay de esa misma literatura cristiana antigua, también lo citan, como decía Clemente Romano, Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, la carta de Bernabé. Entonces, eso también tiene peso. En cuanto al Nuevo Testamento, habían, por así decirlo, 3 reglas de fe que tenían los primeros cristianos para aceptar de que sí eran verdaderos, porque de hecho hubo también evangelios apócrifos también que surgieron también en esa misma época, que era primero que fuera el autor fuera un apóstol o un discípulo inmediato de los apóstoles, que fuera una sana doctrina, que lo que estuviera ahí consignado en ese evangelio o en esa epístola o en ese libro fuera aceptado por el común de la iglesia aquel entonces, y que también hubiera esa unanimidad entre los primeros cristianos en esas mismas comunidades, o sea que la gran mayoría las aceptan. Esas eran, por así decirlo, las reglas de fe para que esos libros fueran, por así decirlo, inspirados, que fuera de un autor conocido, que fuera sana doctrina y que varias iglesias, varias comunidades los tuvieran como de revelación divina. Y te digo, de todas maneras hubo algunos libros del Nuevo Testamento, como te decía, que también fueron pues discutidos, los que ya te nombré. Y ya por así decirlo, el primer canon, la primera lista que se fue dando, por ejemplo, del Nuevo Testamento es el famoso canon de Muratori. Está fechado, de hecho importante porque fue en Roma, se dio origen en Roma hacia el año 170, o sea, estamos hablando casi de mediados del siglo segundo, que en el cual aparecen los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas paulinas y otras 3 cartas apostólicas que son Judas, primera y segunda de Juan y el libro del Apocalipsis. Ese es, por así decirlo, el primer canon que tenemos primitivamente hablando de lo que es ya el Nuevo Testamento, ¿no?
porque el Antiguo Testamento, de todos esos casi 52 libros de la Septuaginta, la Iglesia Católica también en unos concilios que ya tuvo a nivel regional, aceptó solamente 46. Licenciado, ¿Quieres ¿en qué agregar algo? punto? Quería preguntar, la verdad es que este tema para mí es nuevo y tengo muchas preguntas. Miren, yo he escuchado acerca del Antiguo Testamento que hubieron como dos, no sé cómo decirle, cánones, el hebreo y ¿cuál era el palestinense? No sé cuál era los que estaban. Habían como dos compendios de libros. Entonces, en qué momento el licenciado empieza esta como discusión? ¿En qué momento de la historia, ya hablándome históricamente, en qué momento de la historia empieza a haber esta discusión o si se podría decir así como discusión, de que se utilizaban o no el canon hebraico o el palestinense? ¿En qué momento empieza esa discusión de que qué eran lo que realmente citaban los apóstoles y Jesús? ¿Era el que se menciona mucho o era otro? Porque recuerde que como ha sido tema de debates, ese es un punto principal de debate, que Jesús no citó Macabeos, que Jesús no citó no sé qué, que los apóstoles no utilizaban la Septuaginta y que sí la utilizaban. Entonces, ¿en qué punto de la historia, licenciado, usted nos puede comentar, fue tema de controversia lo que utilizaron o lo que citaron los apóstoles y Jesús? Bueno, lo que dicen los eruditos, a los biblistas, las personas que se encargan de esto, es que se ha demostrado que casi en un 80% de las citas bíblicas que se hacen en el Nuevo Testamento, con referente a lo que es los textos veterotestamentarios, o sea, el Antiguo Testamento, son de la Septuaginta griega. Eso está demostrado. O sea, hay mucha relación directa con algunos de esos libros, y no solamente eso, sino los otros libros que sí también ellos, los protestantes, también aceptan. Una de las razones de peso fue el griego, porque el griego, el que se llama el griego común, el griego koiné, el griego koiné dialectus, era el idioma del común de aquel entonces, que viene con toda la influencia helénica de Alejandro Magno, unos siglos antes de todo pues, la dominación pues, de los griegos, y en ese mismo ambiente griego también es que parte cobija la historia del pueblo de Israel, y también parte cobija la historia del cristianismo, también desde el punto de vista filosófico, literal y todo. En la ciudad de Alejandría, en Egipto, como te digo yo, fue donde surgió que no es un canon, sino era una colección de libros que se llama la Septuaginta. De esos libros, la Iglesia Católica, por el mismo discernimiento pues, que da el Espíritu Santo, algunos de esos son los que acepta la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Porque habían judíos que vivían fuera del territorio de Israel, porque después se llamó Palestina, pero en tiempos de Jesucristo era conocido como la Judá. Era una provincia romana. Dentro del territorio de Judá, que correspondía pues lo que hoy en día es Israel, sus 4 provincias, Galilea al norte, en el medio Samaria, al sur Judea, y a un extremo también las Decápolis, se utilizaba el hebreo. Por ejemplo, lo que eran los mismos fariseos, que eran los encargados de las sinagogas, que eran las escuelas religiosas judías, ellos se utilizaban solamente en hebreo. Pero también en Jerusalén, que era la capital religiosa, política y social, se cree, o sea, de acuerdo también a escritores como Flavio Josefo, un historiador judío, que existían 400 sinagogas. Las sinagogas son lugares de culto de los judíos, diferente al templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén solo estaba destinado a los sacrificios. Incluso en la vida de Jesucristo se ve que varias veces va al templo de Jerusalén en la época de la Pascua. Bueno, sí, el Pentecostés también para cuando reciben el Espíritu Santo los apóstoles, la fiesta de los tabernáculos, eran fiestas importantes en que los judíos iban a peregrinar, donde se realizaban los sacrificios. Pero las sinagogas están distribuidas en todo el territorio, dentro de Israel y fuera de Israel. Ahí se daba un culto, que era más que todo un estudio de la Biblia, del Antiguo Testamento, que llaman las sinagogas, que es lo que ellos conocen como la Taná. Para la Taná, los judíos son, o sea, los libros del Pentateuco, los Nevin, que son los libros de los profetas, y los Ketuvim, que son los otros libros. Entonces, sí es seguro de que en tiempos de Jesucristo, cuando él va a la sinagoga de Nazaret, le dan el rollo del profeta Isaías.
Ese texto fue escrito, debe haber sido escrito en hebreo, y en las sinagogas los rabinos o los maestros religiosos leían el texto y después hacían su predicación, su enseñanza en arameo, que era un dialecto muy común. Se sabe que Jesucristo y los apóstoles hablaban arameo y tenían un acento muy particular porque venían de Galilea. Pero fuera del territorio de Israel, lo que llaman las diásporas, o sea, la dispersión, habían judíos, por ejemplo, en Antioquía, habían judíos inclusive en España, en la parte ibérica, en Roma, había también sinagogas, y en esas sinagogas se utilizaban textos del Antiguo Testamento en griego. Y también habían sinagogas también, como lo dice Hechos de los Apóstoles, también habían sinagogas de judíos de habla griega también, donde algunos se daban los textos en hebreo y los textos en griego. Entonces, todo ese es el contexto pues, de la cosmovisión, desde que es importante uno analizar para tener esos mismos criterios de mirar a ver cuáles libros sí o que no. O sea, no era como, por así decirlo, un canon o una lista, no. Esos cánones, como te digo, viene, si es por parte de la Iglesia Católica, algunos concilios de orden regional que se dieron que en la Iglesia Católica, sobre todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, como te decía, sí hay unanimidad. Ahora, para esa misma época, los primeros cristianos también hubo una serie de evangelios apócrifos también, porque también habían escritos apócrifos de los judíos que ellos no aceptaban, como por ejemplo decir la Asunción de Moisés, es muy conocida, o Susana y el dragón o algo así. El libro de Enoch también. Ese libro no era aceptado por los judíos, de acuerdo pues a sus mismos principios que tenían, pero de esos libros que la Septuaginta, la Iglesia Católica formó ese canon que son 46 libros. Y ya el Nuevo Testamento, si no hay ninguna, no hay, pues reparo, ya hasta que después con el transcurso de los siglos, cuando llegue a la Reforma Protestante, aunque Martín Lutero ponía en tela de juicio algunos de estos libros, él los aceptó como tal. Porque hablamos de Martín Lutero porque es conocido como el padre de la Reforma en el siglo XVI. Anteriormente, casi unánimemente en todo el transcurso de la Iglesia Católica antigua, casi siempre se aceptaban los 73 libros, tanto de la Biblia, el canon tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Y ahora otra pregunta más o menos similar a todo lo que he preguntado. Licenciado, ¿cómo nos puede describir el inicio del desarrollo conforme a los concilios para el compendio de esta nueva, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo, o así yo lo entiendo, esta nueva Biblia, ¿no? Esta nueva compilación del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿En qué momento la Iglesia empieza conforme a los concilios a decir, a ver, estamos en el segundo concilio, vamos a ponerlo así, y desde este momento vamos a empezar a ver qué libros, qué cartas, qué esto vamos a utilizar ahora para nosotros? ¿En qué momento o cómo se inicia ese desarrollo para el compendio de los libros y cartas? Sí, muy interesante. Todo eso se hicieron discusiones en los primeros siglos primero, el siglo segundo, y en el siglo tercero, ya para el siglo cuarto, viene un personaje de gran trayectoria, de gran peso. Es un de los grandes defensores de lo que era la sana doctrina, que fue Atanasio. Él fue patriarca en Alejandría, un hombre que defendió a capa de espada la divinidad de Jesucristo de unas herejías que surgieron aquel entonces, que eran los arrianos. De hecho, los testigos de Jehová tienen esa misma herejía, que creen que Jesucristo era una criatura humanamente hablando. Entonces, Atanasio, ya hacia el año 351, y estamos hablando ya después del edicto de Milán, o sea, después de lo que fue la Pax Romana con los cristianos, con Constantino, porque inclusive también los evangélicos, ellos hablan de lo que es, bueno, también algunos historiadores católicos, es la iglesia prenicena y la iglesia ponicena. La iglesia prenicena es anterior a todo lo que fue estos primeros concilios, y la iglesia ponicena ya es posterior, pero Atanasio Alejandría en el año 351 fue el primero que distinguió entre los libros canónicos y apócrifos. En el año 367, en una carta de él, que es la carta Festal 39, después de haber enumerado los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los llama libros incluidos en el canon, que el término en griego es canonizomena, y acreditados como divinos, o sea que tienen la inspiración del Espíritu Santo.
De hecho, en esa carta Festal 39, él no dice que los 7 deuterocanónicos estén incluidos como apócrifos, eso no lo dice él. Eso lo deducen algunos apologistas evangélicos, pero eso no lo deduce él. Él sí trata de en esos libros inspirados, los contrapone a los libros apócrifos que llama apócrifa, que los herejes mezclan con las escrituras divinamente inspiradas. Y ya en el año 369, él da la lista definitiva de los 27 libros del Nuevo Testamento. Él es el mismo que en esa carta Festal 39 dice, porque los primeros cristianos creían que también eran inspirados por Dios, algunas, por ejemplo, la carta de Clemente, del Papa Clemente o el Obispo Clemente a los Corintios, y lo que era la Dida G, que es por así decirlo uno de los primeros catecismos, los primeros cristianos también incluyen estos dos libros en lo que era el canon. No, ya con Atanasio, él mismo dice, no, el libro El Pastor de Hermas, aunque es un libro que también tiene peso importante, no es canónico, o sea, no se le atribuye a ninguno de los apóstoles, así sea ese mismo periodo, porque el libro de la Gesta está fechado hacia los años 70, 80, es casi, o 90, casi el mismo tiempo en que Juan estaba escribiendo lo que es el compendio jovánico, o sea, con el que se termina la Biblia. Cuando hablamos de compendio jovánico, son el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. O sea, por así decirlo, él es el primero que deslumbra bien, sobre todo haciendo referencia a los 27 libros del Nuevo Testamento. Y ya después, ya en la Iglesia Católica hubo una serie de concilios o sínodos de obispos a nivel regional, donde ya también se fue dogmatizando, por así decirlo, bueno, no dogmatizando tanto como, porque eso fue con Trento, pero sí se fue, por así decirlo, afirmando que era el mismo canon que la Iglesia Católica siempre ha mantenido. La Iglesia Católica Romana, ¿no? No Iglesia Católica Ortodoxa, no. La Iglesia Católica Romana, que son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Eso se hizo en el Sínodo de Roma en el año 382 con un obispo que fue el Papa Dámaso I. Este obispo fue el mismo que le dijo a Jerónimo de Almase, que era un presbítero, que tradujera la Biblia al latín, que es conocido como la Vulgata. Y ese mismo canon también fue ratificado en 2 concilios también ya en el norte de África, que son el concilio de Hipona en el 393 y el concilio de Cartago el año 397, donde participó otro de estos grandes doctores que es San Agustín. ¿Ve? Y ya dogmáticamente hablando, o sea, para la Iglesia Católica ya como un dogma de fe, nosotros tenemos en lo que fue la 4ª sección del Concilio de Trento en el año de 1546, que es lo que llama la Contrarreforma. Ya después de Martín Lutero, que empezó pues otra vez toda esa polvorela, la Iglesia Católica hace un concilio, que es una reunión del Papa con los obispos, y ya se dio el carácter dogmático de los mismos 46 libros que siempre la Iglesia Católica los ha tenido como tal. Que algunos padres no los aceptaron, como Jerónimo, él no aceptaba los 7 libros deuterocanónicos, tampoco los tradujo, pero eso no da pie a que la Iglesia Católica no los tenga como inspirados. ¿Qué es lo que a veces se pegan ellos? Entonces nuestros hermanos apologistas evangélicos dicen, no, por ejemplo, Cirilo de Jerusalén también, él solamente aceptaba el canon palestinense. Eso no da pie a que estos otros libros no sean inspirados, porque ellos hacen parte del magisterio de la Iglesia, pero no son el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es mucho más aún, o sea, el magisterio de la Iglesia es el Papa y los obispos. Y eso a veces nuestros hermanos evangélicos no lo alcanzan a percibir. Por eso es que después del Concilio de Trento no hubo ninguna más duda. Nadie, o sea, que se llame católico, no puede poner en tela de juicio porque ya se ha definido dogmáticamente esta lista. Y si tú ves de ahí en adelante, Diego, todas las Biblias católicas que tú puedas tener, siempre tienen los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. La Biblia de Jerusalén, que es una de las principales Biblias católicas de estudio, la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana también, o la Biblia Félix Torres Amá, la Biblia de Monseñor Félix Torres Amá, la Biblia de Nácar Columna, la Nueva Vulgata y la Biblia de Monseñor Strandberger. Todas esas Biblias tienen estas mismas listas, 46 y en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, licenciado, ¿en qué pasa después de que hace todo esta ruptura o este cisma Lutero? ¿Qué pasa con la Biblia? O sea, ¿qué hace con la Biblia? Sé que según la historia y la tradición, sabemos que Lutero la traduce a lenguas vernáculas, ¿no? Al alemán, así. Pero ¿qué pasa a raíz de esa traducción?
de lo que ya teníamos o ya tenía la iglesia como confirmada, por ejemplo, de la Vulgata, que fue del, no sé, del hebreo, del griego al latín o del hebreo al griego. ¿Qué pasa cuando Lutero hace ese cambio ahora? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es el pensar de Lutero? No sé si nos puede hablar un poquito de eso. O sea, que para Lutero cuando vio la Biblia, no la tiene aquí en sus manos, ¿qué dice? Me voy a deshacer de ella, la voy a modificar. ¿Qué pasa a raíz de eso? Que por eso hasta el día de hoy igual hay mucha controversia entre las Biblias y las cuestiones de las ediciones o traducciones y todo eso. Sí, o sea, es decir, Martín Lutero se fue para él, en su criterio personal que es muy respetable, él se fue con el canon de los libros del Antiguo Testamento que aceptaban los judíos, que eran solamente en hebreo. Él no aceptaba los 7 libros deuterocanónicos que fueron escritos pues en griego, y él hizo la primera traducción al alemán, siguiendo ese mismo lineamiento, pues que es un criterio propio. Hay que tener en cuenta que antes de Martín Lutero, como tú dices, en lenguas vernáculas, porque ya habían varias Biblias que habían sido traducidas a diferentes idiomas. Hay que tener en cuenta que también algo que es importante aclarar cuando se habla de la difusión de la Biblia es que unos años antes, por ejemplo, en el año de 1455, anterior a la Reforma Protestante, el alemán Johannes Gutenberg, ya cuando se da lo que es el invento de la imprenta, eso hace que la difusión de la Biblia sea mucho más se llegue más fácil acceso. Y la primera Biblia que él tradujo, uno de esos ejemplares está en la Biblioteca Apostólica Vaticana, es la misma Vulgata Latina de San Jerónimo. Y ya después con Martín Lutero, pues él se va con el canon del Antiguo Testamento, aceptó los 27 libros del Nuevo Testamento, así él no tuviera mucha afinidad con el Apocalipsis y el libro de Santiago, la epístola de Santiago, por sus mismas corrientes ideológicas de la doctrina, de la fe y las obras, pero él no los desechó, él los colocó ahí. Y ya después ya otros reformadores, como fueron pues ya de Zwinglio, Calvino también, ellos solamente aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento. Y ahí viene una Biblia que es muy conocida en el mundo pues de habla hispana, que es la Biblia Nácar Columna, que fue hecha por 2 ex sacerdotes de una comunidad religiosa, que es ellos eran de la orden de los San Jerónimos, creo que fue en el convento de Sevilla, no me acuerdo, ellos fueron los que dieron inicio a lo que llama la Biblia la Reina Valera, que eso también se ha discutido mucho, de que si los tenían no, ellos los libros, que es la conocida como la Biblia del Oso, la primera de esas versiones, algunos deducen que se tradujo directamente de los textos originales de hebreo, griego y arameo, y otros como el doctor Yatensi Bonilla, que es un doctor en Sagradas Escrituras del mundo protestante, que yo tuve la oportunidad de invitarle, decía que no, que fueron traducidos directamente de la Vulgata al español. De todas maneras, lo que es la Biblia, la Vulgata Latina, de mediados del siglo XVI, y la Biblia, la Biblia del Oso, de principios del siglo XVI, y de mediados del siglo XVI también la Biblia del Cántaro, hecho por estos 2 personajes, Cipriano Valera y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos incluían los libros deuterocanónicos en el apéndice, y eso también es una polvorera, que sí, que si no, que si los tenían en cuenta, no, pero pues de todas maneras sí, ellos sí los incluyeron, pero no lo tenían en el mismo canónicamente como los otros libros, y eso también hay que reconocerlo. Hay muchos apologistas católicos que sacan a reducir eso, pero bueno, yo siempre he dicho, bueno, eso ya es el criterio de ellos, yo defiendo lo que es la Iglesia Católica. Otra Biblia que surgió después, que fue la Biblia del Rey Jaime también, que es una Biblia también netamente anglicana, también tenía inicialmente los libros deuterocanónicos, pero también lo mismo, en el apéndice. Para ellos esos libros eran importantes como de estudio, eran libros como información, pero no le daban la canonicidad, o porque ellos llaman de lo que llaman los protocanónicos, que fueron escritos originalmente en hebreo. La Iglesia Católica llama deuterocanónicos a estos 7 libros que están escritos en griego, y ellos le dan el título de apócrifo, que quiere decir del griego que es de procedencia dudosa, o sea que no tiene la suficiente peso como los otros. Entonces eso también es importante aclarar todos esos términos para que la gente pues tenga
una idea más amplia sobre el particular. Y por ejemplo, hablando, ahorita ya tocando el tema de las Biblias que fueron apareciendo a raíz yo me imagino que todo esto fue después de haber sido dogmatizado el canon, ¿no? Después de que ya nosotros tuviéramos como dogma la lista, o fue antes, existió alguna Biblia protestante antes de este concilio o de la dogmatización del canon para nosotros los católicos. No, ellos, no, que yo me dé cuenta, no. Ellos hablan mucho de una Biblia valdense, no tengo idea. La verdad, no. Los valdenses fue una corriente también herética en Italia, unos siglos anteriores, los valdenses. Ellos no aceptan los libros deuterocanónicos, pero no conozco, no tengo esa información de que haya una Biblia valdense como tal con 39 libros. No, hasta Martín Lutero es la que yo conozco, inclusive que en el mismo tiempo de Martín Lutero también un teólogo alemán que fue Johann Eck, hacia el año 1537 también publicó también una Biblia también en esa lengua, en la lengua germana, por pedido del duque de Baviera. Entonces, ahí también está la parte de la Iglesia Católica también dando respuesta. Anterior a esa está en el año 1517 una Biblia que llama la Biblia Políglota Complutense, que ellos también han hecho mucho énfasis, nuestros hermanos apologistas evangélicos. Esa Biblia es anterior a la Reforma, fue hecha o fue mandada a hacer por el cardenal español Jiménez de Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros, que también era un gran estadista y era consejero espiritual de la reina Isabel I, la católica. Esa Biblia tiene una particularidad porque se llama políglota, porque fue la primera Biblia que se hizo en un interlineal, tanto en hebreo, griego y latín. Y esa Biblia también sí tenía los libros deuterocanónicos, aunque el cardenal Cisneros en el prólogo al lector dice de que esos libros son útiles para la edificación y que son históricos, pero que no tienen de pronto el mismo peso canónico que lo que es los libros protocanónicos, a los 39 libros. Esa Biblia tenía 6 tomos. El primer libro era el Pentateuco, los otros 3 eran del Antiguo Testamento, el quinto libro era el Nuevo Testamento y otro libro, otro tomo que era que sobre gramática de los 3 idiomas y algunas pues normas gramaticales, algunas otras explicaciones acerca de la Biblia. Eso fue todo un éxito, porque de todas maneras los caracteres, o sea, los mismos caracteres para utilizar, porque ya estaba la imprenta, eso fue pues caracteres en hebreo, en griego, pues eso fue también toda una invención para la época. Pero esa Biblia es católica, esa Biblia también se conserva en el Museo Vaticano, no estuvo en el índice de libros prohibidos y tuvo también la aprobación eclesiástica del Papa León X, que fue el mismo Papa que excomulgó a Martín Lutero. Entonces, por así decirlo, y de hecho, inclusive en esa misma época anterior habían otras Biblias, Vulgata, la Vulgata Sistina y la Vulgata Clementina, que también tenían otros libros de más atribuidos a Jerónimo. Para eso fue que se hizo la contrarreforma y para eso fue que también, para no quedar más dudas, se estableció que el canon definitivo, dogmáticamente, eran 46 libros. Anteriormente, como te decía, algunos la pusieron en tela de juicio, pero no podemos hablar ni de herejías, ni de un signo de un rompimiento, porque la Iglesia Católica todavía no había definido exactamente esos libros. Aunque sí tenemos que resaltar, como te decía, desde el mismo signo de Roma, el mismo concilio de Hipone de Cartago, que ya en el mismo siglo V, pues ya siglo IV, siglo V, ya la Iglesia Católica siempre te vislumbraba que son 46 libros, eso también es importante. Y muchos padres de la iglesia los aceptaron, entre ellos Agustín de Hipona nunca colocó en tela de juicio los libros deuterocanónicos. Entonces se podría decir que opiniones personales, sea antes y si hubiera una después, no afecta ya en nada lo que en el Concilio de Trento se dogmatizó. Sí, sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, el término protocanónicos y deuterocanónicos, porque esto lo hizo Sisto de Siena, que murió en el año de 1560,
él fue que introdujo en la Iglesia Católica la terminología protocanónicos, que son los escritos en hebreo, y los deuterocanónicos, que son los 7 libros escritos en griego, entendiéndose por los primeros que son libros aceptados por la Iglesia sin ninguna discusión, y los segundos son los textos sobre cuya identidad se discutió en algunas iglesias y por algunos padres de la Iglesia antes de que fueran definitivamente acogidos en la lista de libros inspirados por Dios, como te decía, en el Concilio de Trento, en el año de 1546, en la 4ª sección. Hay 2 documentos que hablan sobre esos libros y la importancia de la Biblia, y que solamente, también otra característica también es que el católico solamente puede leer Biblias que tengan el imprimatur, o sea, el Nilo Estado, o sea, las debidas licencias eclesiásticas para decir que son realmente tienen la aprobación de nuestra jerarquía, ¿no? Bien sea un obispo, bien sea una comunidad religiosa, bien sea una editorial. Eso también es un logro que se hizo también con el Concilio de Trento, y muchos papas también fueron muy celosos en eso. Es decir, estas Biblias sí son aprobadas o estas otras Biblias no son aprobadas. Pero qué interesante, licenciado, porque, por ejemplo, es interesante saber que algunas de las primeras Biblias protestantes fueron precisamente hechas por personas o por sacerdotes católicos. O sea, aunque eso igual no los echan en cara, ¿no? Porque yo estaba escuchando en uno de tantos videos que hablan acerca de este canon, escuché a un muchachito que, pues bueno, usted y yo ya sabemos quién es, ¿no? Para no mencionarlo. Él decía, de tu propia casa dicen esto, refiriéndose a, y esa es otra pregunta igual, que respecto en el concilio de Constantinopla 3, en el tercer concilio de Constantinopla, dice que hay, ¿cómo se llama? Dijo un tal Paul Jaque, o Jaque, Paul, no sé, Migne, habla acerca en su obra Patrología Greca o griega, habla que también en el tercer concilio de Constantinopla habla de una lista de libros, una lista de manuscritos, y que no figuran estos 7 libros que ha sido controversia actualmente. No sé qué nos podría decir de eso. No sé si en el tercer concilio de Constantinopla toca el canon o no se toca, o cómo. No, eso, yo hice un post porque eso lo hizo él en un diálogo que tenían con la hermana apologista Betty Valenzuela, y a mí me llegó porque me etiquetaron a mí, entonces yo dije, bueno, voy a buscar, porque yo tengo, de mi biblioteca personal, yo tengo este libro que se llama, este libro es sobre todos los historia de los concilios de la iglesia, aquí está, historia sobre los concilios de la Iglesia Católica. Para nosotros hay 21 concilios, desde el concilio de Nicea, perdón, desde el concilio de Jerusalén hasta el concilio de Nicea, pues es, de Jerusalén es histórico, desde el concilio de Nicea hasta el concilio Vaticano II, y yo lo tengo acá, este es en físico, porque yo casi toda mi biblioteca es en físico, y en el concilio tercero de Constantinopla, que a él hacía alusión, aquí está, tercer concilio, permítame, aquí está, es tercer concilio de Constantinopla. Yo lo tengo en físico, que se dio entre el año 680 al año 661. En sus 15 decretos y declaraciones no habla de eso, y él lo reconoció. No sé de dónde sacó él eso. En todo caso, eso él, no sé. Entonces, por eso es que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, algún tipo de diálogo con nuestros hermanos evangélicos, es bueno pedirle las fuentes, es bueno también pedirle las fuentes. Incluso aquí mismo, en este libro, cuando habla del Concilio de Trento, quería decirte, mira, para que tuviéramos también esa información, los decretos doctrinales de la 4ª sección, o sea, del 18 de abril de 1546, establecieron contra la arbitrariedad de los innovadores, o sea, los protestantes, cuyos nombres expresamente siempre se omitieron, cuáles son las genuinas fuentes de la revelación. Los libros de la Sagrada Escritura, cuyo índice o canon se determinó en el decreto 784, y la tradición, todo lo cual el concilio manifiesta recibir y venerar por igual afecto de piedad e igual reverencia en el decreto 783. En esta misma sección se declaró auténtica la edición de la Vulgata de la Biblia, siempre ha sido la Biblia oficial, que ha tenido oficialmente la Vulgata latina, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Eso fue en el decreto 785, y se ordenó que las Sagradas Escrituras no debían ser interpretadas según el capricho personal de cada caso, sino que con aquel sentido que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, y según el unánime sentir de los padres de la Iglesia, el mismo magisterio, o sea, la misma tradición, en el decreto 785.
86, torpeado pues así el principio fundamental de los reformadores luteranos de que la Sagrada Escritura es la única fuente de la revelación. También se procedió en la sección quinta al 17 de 1546, decir que también para la Iglesia Católica pues también la tradición es importante. Incluso en ese concilio de la Contrarreforma se mandó a los ordinarios locales la instrucción de la cátedra de Sagradas Escrituras de Humanidades y a los obispos y párrocos la predicación de la palabra divina. O sea, por así decirlo, darle mayor impulso, darle mayor auge a lo que es la predicación, el estudio de las Sagradas Escrituras, lo que son la divulgación de las Biblias con imprimatur, y ahí en adelante de esa misma sección no hay ningún reparo, no hay ningún biblista católico que se haya revelado o que haya puesto en tela de juicio los libros deuterocanónicos. Entonces, a mí me parece, Diego, que yo cuando he visto también toda esa serie de debates, porque yo algunas también he participado en algunos debates y sobre todo también más que todo en estudios que les he ido respondiendo a estos apologistas evangélicos, que también tienen una capacidad de investigación que uno también tiene que reconocerlo. Por ejemplo, yo reconocí honradamente cuando yo hice mi estudio sobre la políglota complutense, sabía que era la políglota, pero no tenía idea que el cardenal Cisneros en el prólogo al lector había colocado esa descripción de la que te anteriormente. Yo le dije, no la conozco. Ellos mostraron unos videos que son unos apologistas pues muy conocidos, Joel Moody y este chico Cristian Izquierdo y otro que se llama, no me acuerdo quién más. Ellos colocaron eso y ahí mismo decía, eso es válido también porque ellos hicieron esa investigación, pero pues eso no afecta que haya sido una Biblia católica y que esos libros no los escribieron. Donde el cardenal si no los hubiera excluido, ahí hubiera sido pues una mecatomba, pero él no los excluyó, ni tampoco los colocó en el apéndice, solamente hace esa distinción. Pero ahí aparecen los 3 tomos que te decía el Antiguo Testamento, ahí están todos los libros deuterocanónicos, pero solamente él hace esa distinción. Ya en las Biblias evangélicas, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, sí los tienen en el apéndice y sí coloca y la Biblia del Rey Jaime. Y ya después las Sociedades Bíblicas Unidas, que eso fue a mediados del siglo XIX, también, pues eso también los apologistas católicos sacan mucho a relucir eso, pero eso ya, yo de mi calidad de teólogo ya no me meto mucho en eso, que ellos ya excluyeron completamente los libros deuterocanónicos de sus Biblias, pero eso ya es el criterio de ellos, que eso es muy respetable. Yo solamente, en mi calidad de teólogo, yo defiendo es lo que es la Iglesia Católica. O sea, lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, con la composición del canon, con estos primeros concilios, eso para mí es más importante. Que algunos teólogos evangélicos o protestantes no los acepten o tengan otros criterios, pues es bueno como de información, pero tampoco como para darle pues tanto realce como algunos hermanos apologistas lo han hecho, pero pues son criterios muy respetables. Sí, yo también había leído, de hecho yo también tengo, lo tengo en PDF, un poquito acerca de los resúmenes de lo que se vio en cada concilio, y cuando este muchacho habla del tercer concilio de Constantinopla, pues en sí el tema principal no es como el canon o otra vez la lista, ¿no? Y yo no sé, yo a veces me imagino que ellos han de pensar, ¿no? De que todos los concilios, según ellos, ¿no? Tuvieron que hablar de una lista, ¿no? Y dije, bueno, es que no necesariamente, imagínense qué aburrido sería, ¿no? Que yo fuera un obispo, por ejemplo, y me tocó estar en 4 concilios y que dijéramos, lo que no pudimos ver en el primero, vamos a ver en el segundo. Y si ya se terminó, bueno, vamos a retomarlo en el tercero y vamos a retomarlo en el cuarto. Ah, hombre, ya, y luego vamos a hacer otro más y para hablar otra vez del canon. Vamos a hacer otro más. No, imagínense todos los concilios para solamente un tema es como algo absurdo, ¿no? Sin embargo, lo que también para los hermanitos separados o hermanitos deben de entender es que el mismo muchacho Cristian aceptó que es obvio y lógico que los concilios hablan de diferentes temas y de repente hablan de uno que es tal vez como en común. Por ejemplo, el de Constantinopla o los 3 de Constantinopla hablaban de esta unión hipostática, ¿no? Yo es lo que yo con eso me quedo, ¿no? O sea, para ellos el tema principal era cómo vamos a defender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es una teología y una serie de tesis que no se va a solucionar de la noche a la mañana, porque tienen que dar argumentos sólidos, muy sólidos, para que cuando ya nos los lancen a nosotros digan, mira, por esto la iglesia cree esto, y no solamente porque alguien lo dijo o porque
por allá lo escucharon, no, sino en comunión con la iglesia es por esto lo creo, ¿no? Y cada tema, cada dogma ha sido de esa forma. Entonces, lógico que también el concilio, o los concilios que tocaron el canon, eran necesarios para que cuando, como usted dijo, antes del concilio, todo mundo en contra, unos a favor, otros en contra, unos sí, otros no. Después del concilio, todo mundo, ya la iglesia lo definió. Y se acabó, ya no hay más. Ya al menos, como usted dijo, algún católico que haya dicho, o así que reconocido, ya no es así. Al contrario, son los eruditos evangélicos quienes reafirman lo que la iglesia estaba haciendo. Bueno. Sí, sí, tú tienes, tienes toda la razón, así es. Y algo también que es importante es que también en el último de los grandes concilios ecuménicos, que es el Concilio Vaticano II, en su decreto dogmático del 18 de noviembre, la Constitución dogmática sobre la revelación divina, el Dei Verbum, es un documento que también yo recomiendo a todos mis hermanos católicos que lo estudien, donde se da apoyo también a todo lo que es la Biblia, las traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, en lenguas vulgares, y es de gran importancia. Yo creo que la Dei Verbum también es un documento que resalta mucho lo que es el papel de las Sagradas Escrituras en todo lo que es el estudio de la exégesis, de la hermenéutica, lo que es el estudio también en las universidades, en los seminarios mayores, donde se preparan los sacerdotes. Durante 7 años ellos ven Sagradas Escrituras, y también el papel predominante de lo que es también la Biblia como tal en lo que es nuestra liturgia, en lo que es pues los ciclos litúrgicos, que son 3 años, el ciclo A, ciclo B y ciclo C, donde durante 3 años se hace todas las lecturas de los 73 libros del Nuevo Testamento, y donde se proclama el Evangelio, el Evangelio, la buena noticia, que siempre lo hace pues el ministro, que en este caso es o un diácono o un sacerdote, o la plenitud pues del sacerdocio, que es el obispo. Entonces eso también quería aclararlo. Y también que algunos amigos católicos, si quieren informarse más, uno en Google también hay mucha información, hay muchas páginas serias católicas donde puedan mirar a ver esto que estamos hablando sobre el Concilio de Trento, para que miren los decretos, y también la Constitución dogmática de Verbum sobre la importancia de las Sagradas Escrituras. Bien, creo que en este momento me quedé solo en la sala. No sé, nuestro amigo Diego se salió, pero de todas maneras está transmitiendo. Ya yo le había propuesto casi 1 hora, más o menos era lo que teníamos establecido, pues para dar pues respuesta a este tema, de esa invitación que él me hizo. Entonces, y en el cual pues nosotros pues hemos tratado, en este caso es de mi persona, pues darle respuesta a algunos de los interrogantes, y también hacer un panorama general sobre lo que es las Sagradas Escrituras. Algo que también es para destacar es como muchos de los padres de la iglesia hicieron unos comentarios muy importantes sobre la Biblia. Ahí está otra vez Diego, que se salió. De hecho, la gente no sabe que Jerónimo de Dalmacia es el patrono de los estudios bíblicos en la Iglesia Católica. Y él llegó a decir que desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo Jesús. Adelante, Diego. ¿Me escucha? ¿Ya me escucha bien? Sí, sí, te había salido, pero traté de dar otra información y ya. Okay. Sí, te escucho bien. No, sí. De hecho, sí lo escuché y le pido una gran disculpa, pero lo que pasa es que tengo una laptop y mi laptop es la vieja confiable. Tengo muchos años con ella, entonces ya anda fallando del conector, y bueno, la verdad, qué pena que se me haya apagado. Pero sí escuché, sí alcancé a escuchar porque me conecté rápidamente por mi celular, y efectivamente lo que bueno, en conclusión, o mi conclusión para cerrar, la verdad yo le agradezco muchísimo, porque primero que nada era un tema que yo desconocía muchísimo,
porque nosotros vemos Biblia tras Biblia tras Biblia, y yo que estuve en el seminario, todavía no me ahondaba en este tema de las Biblias, y sobre todo las Biblias de estudio. Y ahorita es interesante ver estos comentarios que también hay en estas Biblias de estudio, y saber, por ejemplo, para analizar, para estudiar un tema de exégesis, es saber, por ejemplo, desde la raíz de la palabra, desde el contexto del escrito, desde el contexto del autor, desde el contexto incluso de historiográfico, ¿no? Entonces, para mí, yo me quedo con un buen sabor de boca, le agradezco muchísimo, licenciado Guido, y pues bueno, no sé qué más conclusión usted pueda dar. De verdad, gracias, y una disculpa de nuevo por la que acaba de suceder. Adelante, licenciado. No, lo que tú decías, Diego, es importante invitar a los hermanos católicos a que se instruyan, a que compren una, bueno, o también la pueden bajar, no sé, en PDF, una Biblia católica. Yo recomiendo mucho la Biblia de Jerusalén, la quinta edición. Yo casi todo lo tengo en físico. O también otra Biblia que también es muy importante, la Biblia de nuestro pueblo, o la Biblia del Peregrino, Luis Alonso Schockel. Esa Biblia también es Biblias católicas, se consiguen fácilmente en cualquier librería. Y sobre todo no tenerla de adorno, ¿no? Que eso es lo que pasa muchas veces en algunos hogares católicos, que tenemos solamente la Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 99, no, la Biblia es la palabra de Dios, nos tenemos que nutrir. Por eso, Diego, yo concluyo, porque siempre me ha llamado la atención lo que decía el profeta Oseas, el capítulo 4, verso 6, donde dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es lo que nos pasa a los católicos. Los católicos parece que nos diera miedo profundizar, saborear lo que es las Sagradas Escrituras, sabiendo que es un patrimonio histórico de nosotros. Ya hicimos un recuento de todo lo que los padres de la iglesia hicieron, comentarios, excelentes comentarios, casi todos los padres, todos los libros de la Biblia, los padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, hicieron sus comentarios, explicaciones. El mismo la Lectio Divina también, eso es viene de la iglesia primitiva también, que es una lectura orante con la palabra de Dios, que también eso se ha nuevamente con el Concilio Vaticano II, no es solamente para los sacerdotes o los religiosos, es simplemente hacer una meditación con la palabra de Dios, y que nos sirva pues de crecimiento espiritual. No siendo más, yo te agradezco la invitación, espero pues que haya sido el agrado de todas las personas. Este video también lo voy a compartir en mi canal de YouTube, que se llama Teólogo Guido Rojas, donde tengo pues unos estudios también, tengo alguna serie de debates sobre este tema de la Biblia y otros temas. Te invito, Diego, a que continúes con tu canal. Si quieres invitar a otros apologistas, eso sería bien interesante. También tus propios programas. Yo me despido. Un saludo afectuoso en Cristo Jesús a toda tu audiencia de aquí de Palmira, Valle del Cauca, agradeciéndote la invitación. Adelante, Diego, para que hagas tu conclusión y la despedida. Yo sigo agradeciendo mucho por haber estado aquí, así que, pues bueno, sin más que decir, ¿sí se me escucha bien? ¿Sí se me escucha? Sí. Yo sigo agradecido porque usted me aceptó la invitación. La verdad, pues sí he tenido otros invitados, pues también lo invito a que más o menos vea los pocos videos que he tenido en mi canal, pero he tenido grandes invitados. Tuve el privilegio de tener un arzobispo, el arzobispo de Monterrey, de aquí de la Ciudad de México. Entonces he tenido invitados buenos, y sobre todo ustedes no es la excepción, porque también yo lo considero muy bueno en la materia. Tuve la fortuna de tener un erudito filosófico, un doctor en filosofía, hablando acerca de los cristianos, imagínense, los cristianos en el Holocausto, un tema muy buenísimo, muy bueno. Y la verdad, ese doctor en filosofía con una información excelente, claro está, y un licenciado en filosofía que también es apologista, que ha tenido varios debates, de Argentina, Juan Carlos Monedero también me acompañó. Entonces he tenido algunos invitados muy, muy buenos, y sobre todo pues iniciar esta como segunda temporada, como dije al principio, con usted es para mí un honor. Gracias, licenciado Guido. Esperemos que le haya agradado esta sala, este canal, y esperemos que no sea la primera vez que lo tengamos por acá. Muchísimas gracias de nuevo y muchísimas bendiciones. También, claro, yo estoy suscrito a su canal, y bendiciones a su audiencia cuando nos escuchen.
Listo, gracias. Bendiciones para ti. Con mucho Hasta gusto, fue un luego. placer. No, el placer mío y hasta luego y de verdad, bendiciones y éxito en todo lo que haga el licenciado. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Nos vemos.